Es una bendición el que podamos estar delante del Señor y ver su palabra el día de hoy. Estamos meditando en el libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, que le invito, ¿verdad?, que estemos meditando en el libro de Segunda de Crónicas. Y si alguno de ustedes se pregunta por qué el pastor habla tanto de meditar la palabra de Dios, bueno, el 18 de agosto vamos a empezar con el taller de meditación bíblica, donde exactamente explicamos qué significa la meditación bíblica, porque hablamos de meditar la palabra, etcétera, etcétera. Y bueno, si usted se quiere anotar, si quiere tener ese estudio y empezar ese devocional, que es un devocional diario, un encuentro personal con Dios diario, entonces bueno, pues ahí le hacemos la invitación. Estamos meditando, la mayoría de la iglesia, algunos de nosotros estamos meditando en el libro de Segunda de Crónicas. Y bueno, ya avanzamos hasta el capítulo 20. Y me gustaría que fuéramos ahí hasta el capítulo 20 del libro de Crónicas, de Segunda de Crónicas. En el verso 15 al 17, solo vamos a leer esa parte. Vamos a ver el capítulo 20, no completo, ¿sí?, pero vamos a estar viendo gran parte del capítulo 20, pero solamente vamos a leer del capítulo 20, los versos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Yo le voy a dar lectura, sígalo con su vista. Versos del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor, dice: y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en esta ocasión. En este caso dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial, te damos gracias por permitirnos ir a tu palabra, Señor, y saber, Padre, que tú estás hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, el día de hoy trae a nuestras vidas aliento, consuelo, exhortación. Padre, redarguye en nuestros corazones para que tu palabra, Señor, Padre, sea viva y eficaz en nosotros y podamos, Señor, vivir conforme a ella, Señor, siempre. Te pedimos que tomes nuestras vidas y nuestros corazones en esta hora y que la obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros, dándonos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros hemos estado viendo estos capítulos y estos reyes que se mencionan en todo el libro de Crónicas, y tenemos que aclarar que estos reyes solo pertenecen a uno de los reinos en los cuales se dividió Israel. Israel, aproximadamente en 930 antes de Cristo, en el tiempo del hijo de Salomón, Roboam, se divide el reino en dos, y el reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. 10 tribus se fueron para el reino del norte y 2 tribus solamente se quedaron en el sur, en el reino de Judá, que son Benjamín y Judá. El libro de Crónicas tiene la intención de mostrar únicamente todos los reyes que descendieron de David y que pertenecen obviamente al reino de Judá. Por eso nosotros vemos que todos son descendientes de David, aunque después del capítulo 20 se va a poner un poquito diferente la situación, porque llega a gobernarles una mujer, y una mujer pagana. En el capítulo 20 encontramos entonces la amenaza de una guerra, hermanos. ¿Contra quién? Contra Josafat. Y dice el capítulo
20, verso 1 y 2, dice lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat. ¿A dónde? A la guerra. ¿Quiénes son estos? ¿A qué se refiere? Bueno, toda la parte oriental de donde estaba el país de Judá, toda la parte oriental, se encontraban estos pueblos o estas naciones, porque así tenemos que verlo. Son naciones. Moab, Amón, son naciones que estaban al oriente de Judá. Eran vecinos de Judá. Y entonces dice que se levantaron y fueron contra el pueblo a la guerra. Verso 2 dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, leemos lo que le dijeron, hermano: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tomar, y que es en Gadi. Bueno, entonces le dan aviso a Josafat de que viene una gran multitud contra él. ¿Qué es lo que hace Josafat al enterarse de esta parte? En el verso 3 y 4 dice lo siguiente: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno. ¿A quién? A todo Israel, a todo Judá, perdón. Verso 4 dice: y se reunieron los jefes de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir, ¿qué, hermanos? Ayuda. ¿A quién? A Jehová. Entonces lo que nosotros vemos aquí es cómo se levantan los pueblos que estaban alrededor, pueblos paganos obviamente, contra Josafat, que era rey de Judá en ese momento. Y se entera Josafat de esta enorme multitud que viene contra él, y lo que hace Josafat es entonces humilla su rostro delante de Jehová y consulta a Jehová, y dice, y hace pregonar ayuno a todo Judá. Se reunió entonces Judá pidiendo socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. En el verso 5 en adelante vemos una oración de Josafat, y miren lo que pide. Vamos al verso 5. Dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio, ¿qué? Nuevo. ¿Sí? ¿A dónde fue Josafat? Dice que fue al templo, ¿no? El verso 5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y en Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Entonces, ¿a dónde fue Josafat? Al templo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Fue al templo. Verso 6 dice: y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre qué? Sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Verso 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Verso 9: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Y qué dice? Y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y los de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión.
oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, ¿qué dice, hermanos? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué, hermano, qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Cuántas veces no, hermanos, cuando vemos a algún rey o a alguna situación del pueblo de Israel, estos reyes, en lugar de hacer esto y reconocer su incapacidad delante de la situación que se viene delante de ellos, se ensoberbecen y hacen las cosas de acuerdo a su propia voluntad? Pero a Josafat vemos que este hombre va con Dios, recurre a Dios. De hecho, todas las cosas que él está dimensionando aquí están basadas en la propia ley de Dios. Son cosas que él conoce de la misma ley de Dios. Y al último, en el verso 11, reconoce que, en el verso 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y qué, y a ti volvemos nuestros ojos. La oración que hace Josafat tiene cosas muy interesantes. En el verso 6 dice lo siguiente: y dijo Josafat está orando y dice: Jehová Dios nuestro, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tiene dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Entonces, para empezar, aquí lo que podemos ver es que Josafat conocía quién era su Dios. En el verso 6. Si nosotros vemos el verso 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre? Aquí Josafat está recordando un pasaje del libro de Génesis. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 12, verso 7. Génesis, capítulo 12, verso 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Lo que está mencionando Josafat es esta escena, lo que nos lleva a pensar que Josafat era una persona que conocía las Escrituras. Y al conocer a Dios, en el verso 6, la forma en que lo dice de esta manera, en segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 6, dice: y dijo Jehová Dios nuestro, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Por qué Josafat conoce de esta manera a Dios? Porque Josafat conoce las Escrituras, conoce la ley de Dios. ¿Y por qué digo que conoce la ley de Dios? Porque en el verso 7 habla de Abraham. Y la única manera de saber Josafat que Dios le había dado esa tierra a Abraham era por medio de la ley. Entonces Josafat ora a Dios con entendimiento de la ley de Dios, con entendimiento de quién es Dios. Verso 8. Y ellos, ¿qué dice? Han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Y qué?
y salvarás. Esto es algo que Salomón dijo cuando estaba consagrando el templo. Entonces Josafat está haciendo algo que se estaba estipulando en ese momento. Vamos al capítulo 6. Capítulo 6 de Segunda de Crónicas, hermano. Capítulo 6, versos 28 y 30. 28 y 30 dice: si hubiera hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o anublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea. Verso 29, vamos a leer juntos el verso 29, dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre y todo tu pueblo Israel, cualquiera que hiciere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa. Verso 30, leemos juntos, dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Ahora, vea el verso 34. Yo lo leo, sígalo con su vista. 34. Si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú le enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que he edificado a tu nombre. 35, leemos juntos, dice: tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. ¿Qué está haciendo Josafat? Viene la guerra, ¿y qué hace? ¿Qué dice? Esta es la forma en que tenemos que actuar. ¿Cómo? Yendo al templo a pedir socorro y ayuda a Jehová, porque así estaba estipulado y así oró su padre Salomón. No era su padre, pero digo, era uno de sus antepasados. Josafat ora con conocimiento de lo que Dios le había dicho a Abraham. Estamos hablando de casi 1000 años atrás. Y a través de ese conocimiento de la ley que él tenía, conoce a su Dios. Por eso, ese conocimiento de Dios le da a Josafat la capacidad de decir, vamos a regresar al capítulo 20, verso 12. Verso 12 dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Vamos a volver a leer juntos esta parte. Dice: porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En lugar que ese conocimiento que él tuviera y tenía de Dios lo enalteciera para decir: no, Jehová está con nosotros y yo voy a hacer lo que yo quiero, este hombre, el conocimiento que tenía de Dios lo lleva a ir a Dios, depender de Dios, hacer y buscar que Dios los ayude, los socorra, en lugar de enaltecerse y decir: lo podemos hacer porque somos el pueblo de Dios. Ahí mismo en el capítulo 20, en el verso 10 al 12, dice así: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos han dado el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste, ¿qué? En posesión. Josafat vuelve a traer a la memoria un evento que narraba la ley. ¿Dónde? Vamos a Deuteronomio. Por favor, hermano, busque el libro de Deuteronomio. Capítulo 2.
Deuteronomio capítulo 2. Versos 4 y 5. Dice así. Recordemos que ya en Deuteronomio ellos ya están a punto de entrar a la tierra prometida, pero vienen de un largo viaje de 40 años. Y en el capítulo 2, versos 4 y 5 dice así. Y manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de ¿qué? Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Verso 5. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú, ¿qué, hermanos? El monte de Seir. Ahora vamos al verso 9. ¿Quiénes son esos hijos de Esaú? Verso 9. Y Jehová me dijo: no molestes ¿a quién? A Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de ¿quién? De Lot. Entonces estamos hablando de los hijos de Lot y estamos hablando de los hijos de Esaú. Ahora, por último, vamos al verso 19. Y cuando te acerques a los hijos de ¿quién? De Amón, no les molestes ni contiendes con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de ¿quién? De Amón, pues los hijos de Lot la he dado ¿por qué? Por heredad. Entonces aquí vemos, hermanos, a los pueblos que menciona Segunda de Crónicas capítulo 20, versos del 10 al 11. Vuelvo a leer el verso 10 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Eso fue lo que leímos ¿en qué libro? En Deuteronomio. Ese es el relato que hace Moisés de cómo Dios, cuando iban ya rumbo a la tierra, Dios les dijo: no te metas con ellos, no te voy a dar nada de esa posesión de ellos. Pero entonces Josafat reconoce esa escena. ¿Por qué sabe Josafat de esa escena? ¿Por qué? Porque Josafat conoce la ley de Dios. ¿Sí me explicó? ¿Por qué nombró a Abraham? Porque Dios le dio la tierra de Canaán ¿a quién? A Abraham, se la prometió a Abraham. Entonces lo que estamos viendo es que Josafat conoce la ley de Dios, y en base a ese conocimiento de la ley de Dios, ora a Dios. ¿Sí se da cuenta de qué manera nos está mostrando la Biblia cómo es que está orando Josafat? Josafat no simplemente le está orando a Dios porque está viniendo este gran ejército contra él, sino está orando a Dios con un entendimiento muy grande de la palabra de Dios. Conoce la escritura, conoce la ley de Dios y conoce a su Dios, hermanos. Y al último, ¿qué reconoce? No tenemos fuerzas y recurrimos a ti y nos volvemos a ti porque no sabemos qué hacer. Escuche, ¿eh? Una persona que conoce la ley de Dios, que cita la ley de Dios, que reconoce quién es Dios a través del conocimiento que él tenía de la ley de Dios, al último él dice: no sabemos qué hacer, venimos delante de ti para que nos ayudes y a ti volvemos nuestros ojos. Vuelvo a reiterar esta parte porque al último de la predicación va a tomar mucha coherencia. Josafat, con el conocimiento que tenía de Dios, lo que le llevó ese conocimiento de Dios es a darse cuenta que solamente en Dios podía tener victoria. ¿Sí me explico, hermanos? Solamente en Él.
Entonces, si nosotros vamos al verso 13 en adelante, dice lo siguiente: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jahiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Entonces ahora, ¿quién va a hablar? Dios. ¿Y qué hizo? Dice que el Espíritu de Dios tomó a este hombre. Verso 15 dice: y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Dice: tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Leemos juntos lo que sigue: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de quién, sino de Dios. ¿Qué le dice Dios a Josafat y al pueblo de Israel, al pueblo de Judá? No es la guerra de ustedes, sino de quién. Entonces tenemos que aprender algo aquí. Josafat, viene una guerra enorme contra él y el pueblo de Judá. Y este hombre, con entendimiento de la ley de Dios, con conocimiento de la ley de Dios y con conocimiento de quién era Dios, lo que hizo fue ir a Dios, buscar a Dios para que Dios actuara a favor de ellos y entonces les ayudara, porque él reconocía que no sabía qué hacer. Entonces Dios, ¿qué responde? No se preocupen, la guerra no es ¿qué? De ustedes, sino ¿de quién? De Dios. Verso 16: mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jezreel. No habrá para que peleéis vosotros, dice después, en esta ¿qué? Ocasión. ¿Qué les dice? En esa ocasión ¿qué? No iban a pelear. Estad quietos, les dice, y ved la salvación de Jehová contra vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni qué, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. Leemos lo que sigue juntos, dice: porque Jehová estará con vosotros. Esto no es exclusivo de esta parte, hermanos. Todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo que vemos aquí, vemos cómo Dios está permitiendo la guerra, hermanos, en su pueblo, y eso lo vemos a través de todo lo que hemos estado viendo en el libro de Crónicas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos al capítulo 11. Sí, Crónicas, estoy en segunda de Crónicas, capítulo 12, verso del 1 al 7. Capítulo 12, segunda de Crónicas, capítulo 12, verso del 1 al 7. Y dice: cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió a la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Abraham. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá. Estoy en el capítulo 12, verso del 1 al 7. Estoy en el capítulo 11. Dice, capítulo 12, del 1 al 7, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Por cuanto se había rebelado contra Jehová, en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo.
Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, saquienos y etíopes, no tenía número. Y tomó la ciudad fortificada de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá, que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así ha dicho Jehová. Leemos juntos lo que le dijo: vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Significa que aquí la victoria y la derrota, ¿de qué dependía? De Dios. Y de la búsqueda que ellos hicieran, ¿de quién? De Dios. Vamos a ver otro pasaje. Capítulo 13, versos 10 y verso 12. Capítulo 13, verso 10 y verso 12. Aquí vemos al rey Abías, ¿sí?, que es hijo de Roboam. Este rey Abías tiene guerra contra, el reino del norte, Israel, viene a hacer guerra contra Judá. Y estas son las palabras de Abías, capítulo 13, versos del 10 al 12. Dice así: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en las obras son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos de cada mañana y cada tarde, e incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que arda cada tarde. Porque nosotros, leemos juntos lo que sigue, guardamos las ordenanzas de Jehová nuestro Dios, mas vosotros, ¿qué? Le habéis dejado. Entonces, este Abías le dice al reino del norte: con nosotros está Jehová, nosotros le adoramos, nosotros le buscamos, vamos a su templo, le sacrificamos holocaustos, sacrificios. Nosotros estamos con Jehová, mas ustedes le han dejado, dice. Verso 12, leemos juntos, dice: y he aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. ¿Porque no qué? Prosperaréis. ¿De quién depende la victoria? De Dios y de los que están con Él. Vamos a avanzar al capítulo 14, versos del 9 al 12. Dice: y salió contra ellos Sera, etíope, contra un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. ¿Cuántos hombres? 1,000,000. O sea, impresionante. Ahora estamos con el rey Asa, ¿sí? Dice el verso 11: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda ¿a quién, hermano? Al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti, ¿qué, hermanos? Nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Qué hizo Jehová? Verso 12: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿A quién fue Asa? ¿Con quién fue? Con Dios. Con Dios. Y permitió que Dios le diera la victoria. ¿Qué hemos venido mostrando? Es Dios quien da la victoria, no es el hombre. De él, cuando él le dice a Josafat: no tienen por qué pelear, porque de ustedes no es la guerra, sino de Dios, a eso se refiere. Lo único que tenía que hacer Josafat, ¿qué era? Ir al templo, ir a Dios, buscar a Dios y decir: yo no sé qué hacer, ayúdame.
Dios, ¿qué hizo? Le ayudó. Es más, le dijo, ahora en esta ocasión ni siquiera van a pelear, simplemente contemplen cómo los voy a salvar. En el mismo caso de Asa, en el capítulo 16, en el verso 7 al 9 dice lo siguiente: si leemos el capítulo 16, el verso 1 dice: en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasá, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces aquí viene el reino del norte otra vez contra Judá. Verso 7. Leemos juntos. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Verso 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, ¿qué, hermanos? Él los entregó en tus manos. 9. Vamos a leer juntos el 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder, leemos fuerte, a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿A quién apoya Jehová? ¿Con quién está Jehová? Con aquellos, dice aquí, que tienen corazón perfecto para con él. ¿Sí, hermanos? No es vuestra la guerra, sino del Señor. No hay para que peleéis en esta ocasión. Contempla la salvación que yo voy a traer, le dice a Josafat. Yo creo que hasta este punto ya entendimos que lo que hemos estado viendo desde este momento en adelante, todas las guerras y todas las cosas que venían para el pueblo de Judá, algunos buscaron a Dios y tuvieron victoria, y los que no buscaron a Dios fueron derrotados. Cuando vamos con Josafat, Josafat se acerca a Dios porque sabe que en ellos no hay fuerzas para poder vencer. Y eso que es un enemigo que se puede ver. Y eso que es un enemigo que se puede ver a distancia. ¿Qué pasaría si el enemigo no se pudiera ver? ¿Se imagina este ejército que venía contra Asa de 1,000,000? ¿Hasta dónde se podía ver ese ejército? Ahora le vuelvo a mencionar: ¿qué pasaría si Josafat, si Asa, si Roboam, si Abías no vieran a sus enemigos? ¿Qué pasaría con las palabras que dijo Josafat cuando dijo: no sé qué hacer, venimos delante de ti para que tú nos ayudes y nos des socorro, porque nosotros no sabemos qué hacer, ayúdanos? ¿Qué pasaría con esas palabras si él no pudiera ver quién viene contra él? ¿Verdad que sí? Fácilmente, ¿o no? El problema es que ese problema no lo tenían ellos, lo tenemos nosotros. Vamos al libro de Efesios. Usted conoce este pasaje. Efesios capítulo 6.
Dice el verso 10, vamos a leer juntos. Aquí es la parte importante. Pablo, quien escribe a los Efesios, dice en el verso 10 lo siguiente, y este es muy importante. Dice, leemos juntos el verso 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hasta ahí. Pablo habla de que las personas, los creyentes, su fortaleza y su fuerza y su poder están ¿en quién? En Dios. ¿Por qué? Dice el 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas ¿de quién? Del diablo. ¿Y dónde está el diablo? ¿Dónde? No están en el infierno, hermanos, todavía. No están en el infierno. Bueno, afuera. No está en el infierno. Dice el verso 12. Leemos juntos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Entonces vamos a tomar todo lo que vimos de Segunda de Crónicas hablando de guerra. Y es sencillo. Si tú buscas a Dios, ¿qué tienes? Victoria. Si no lo buscas, eres derrotado. Ahora vuelvo a insistir, ellos veían a su enemigo. Ahora nosotros dice que ya no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, con cualquier persona. La lucha es contra ¿quiénes? Gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Entonces el enemigo que nos presenta la Escritura es un enemigo que no podemos ver físicamente. Si Josafat, si Asa, si Abías, Roboam veían a sus enemigos y algunos de ellos, para tener victoria, buscaron a Dios. Y aquí cuando vemos a Josafat, reconoce él, con todo el entendimiento que tenía de las Escrituras y de la ley de Dios, reconoce que él no sabía qué hacer y que que ellos no podían vencer a ese ejército si no era por medio de Dios o con Dios. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a pelear una guerra que es diaria sin buscar a Dios, sin fortalecernos en Dios, sin el poder de las fuerzas de Dios? ¿Cómo? Es imposible. Hermanos, si Satanás viene sobre nosotros, dice aquí, con sus acechanzas, ¿a través de qué lo hace? Yo lo he explicado varias veces y es así. Satanás, hermanos, está en el mundo, gobierna el mundo. Todo este sistema que vemos del mundo, ideologías, pensamientos, todas esas cosas, están en el mundo. Y ese mundo es el que viene sobre nosotros. ¿De qué manera? Por ejemplo, en primera de Juan menciona lo que está en el mundo. ¿Alguien se acuerda lo que está en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y ¿qué? Y la vanagloria de la vida. Querer satisfacer tu carne. ¿Sí? ¿Alguien vio la inauguración de los Juegos Olímpicos? Una vergüenza, hermanos, una vergüenza total. No, de verdad, hermanos, increíble. O sea, eso que tenía que ser algo que sorprendiera. Me acuerdo de los Juegos Olímpicos anteriores. Todas las inauguraciones era para sorprender, para buscar algo que sorprendiera a la gente, ¿no? Ahora también sorprendieron a la gente, pero ahora lo sorprendieron metiendo a drags, a transexuales bailando semidesnudos en una escena
de la cena del Señor con puros drag queens, algo perverso. Bueno, si en cierta manera, hermanos, eso fue rechazado por mucha gente levantó su voz y fue rechazado toda esa parte, ¿no? Hasta muchos de los que participaron y de los que estuvieron organizando, hasta pidieron hasta disculpas ya después por la escena y dijeron que no era la cena del Señor y que etcétera. Pero vemos cómo este mundo, vemos esta escena terrible. De verdad, hermanos, una niña pequeña, como de 12 años, más o menos, bailando en medio de todos estos hombres pinturrajeados con ropa muy corta. La escena es grotesca. Ese es el mundo. Y el mundo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Esto es normal, ¿o no? Nos está diciendo esto es normal. Y nos está diciendo, tú percíbete como quieras, ¿no? Es un hombre y se percibe como mujer. Bueno, ahora lo tenemos que percibir como mujer y ahora ya lo están legalizando, ¿no? Un boxeador que es hombre, que tiene testosterona y que tiene sus genes XY, como cualquier hombre, peleó con una mujer. ¿Sabe cuánto le duró la mujer? 48 segundos. Pero los organizadores dijeron, es una mujer. Es una mujer. Bueno, ¿cómo es esa guerra ahora? Es así. Pero en algunos casos es grotesca como eso. Eso tal vez no es tan peligroso en ese sentido. No es tan peligroso, es peligroso, pero no tan peligroso. Pero sin duda, hermanos, el mundo también, a través de eso, hay un mensaje que va enviando a nosotros, a nuestros hijos, y que se va metiendo muy sutilmente, ¿o no? ¿Sí? Muy sutilmente. Y como ahora no es alguien de carne y hueso, porque vemos esa escena y cuando yo la vi, así como que hasta el estómago como que dices, ¿qué es eso? Bueno, no lo puedes ver, pero es un mensaje que va detrás. Es un mensaje que va detrás. Pero hay un mensaje que también al mismo tiempo lo hemos permitido porque es muy cotidiano. ¿Cuál? El de tener, el de poseer. Primero son los deseos de la carne. Después son ¿qué? Los deseos de los ojos. ¿Qué es? Lo que vemos, lo que anhelamos y codiciamos. Y después ¿qué es? La vanagloria de la vida. El querer ser. Eso ya no lo palpamos, ¿o sí? Ya no decimos, haga esto, aquí está, no, me voy a alejar de esto, no, eso es sutil. Si Josafat vio ese ejército con conocimiento de Dios y fue con Dios y dijo, no sé qué hacer, ayúdame, ¿cómo el creyente sobrevive todos los días cuando a cada momento está atacado por ideologías, pensamientos, sentimientos? Ahora a través de los dispositivos, todo lo que te venden, no te dicen ahora, no sé si a usted le ha pasado, pero ahora si tú hablas de que quieres comprar una cama con alguien, de repente abres tu celular y te aparece un anuncio de una cama. Ah, caray. ¿No ha pasado? Todas esas cosas, hermanos, todos esos pensamientos, filosofías, todas esas cosas que están en el mundo, vienen sobre nosotros. Es una guerra incansable, es una guerra que no hay tregua.
por eso yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué este autor, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice a los hermanos que están en guerra? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿y qué? Y en el poder de su fuerza. Viendo la armadura, dice el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Leemos juntos el 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces Dios les dijo a ellos: de ustedes no es la guerra, le dijo a Josafat, es mía. En este momento no tienen por qué pelear, yo los voy a salvar. Contemplen la salvación de Jehová. Entonces Dios les dio la indicación, ¿no es cierto? ¿Qué les dijo? No tienen por qué pelear. Es más, les dijo dónde iban a estar, vayan contra ellos, no se preocupen, y tuvieron la victoria. ¿Cómo es en nuestro caso? ¿Cómo es? ¿Cómo peleamos? ¿Y contra quién peleamos? ¿Dónde está la guerra? La guerra no está afuera. ¿La guerra dónde está? Aquí. Aquí está la guerra. Y dentro de la armadura, la única parte de la armadura que sirve para dos cosas es la espada. Todo lo demás cubre, protege el cuerpo. Pero solamente hay una parte de la armadura que sirve para atacar. Defender y atacar. Defender y atacar. Y esa es la espada. Esa es la espada. Y entonces, ¿cómo se utiliza la espada? Vamos al libro de Mateo 4. ¿Cómo se utiliza la espada? Mateo 4. En Mateo capítulo 4, usted sabe que encontramos las tentaciones de Jesús. Son 3, ¿sí? No las vamos a examinar a detalle, pero hay 3 tentaciones. Dice el verso 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Tentado por el diablo. Si nosotros vemos Efesios 6, dice que nuestra fortaleza debe de ser en Dios, fortalecernos en el poder de su fuerza contra las acechanzas ¿de quién? Del enemigo, tomando la armadura de Dios, ¿no? Bueno, en el capítulo 6, en la armadura solamente hay una cosa que sirve para defender y atacar, y es la espada. Ahora vemos a nuestro Señor Jesús llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y en este capítulo hay 3 tentaciones, ¿sí? Y en cada una de las 3 tentaciones vemos la respuesta de Jesús. Por ejemplo, en el verso 4, Jesús está respondiendo y dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿qué? De la boca de Dios. Jesús está trayendo a su mente y a ese momento lo que decía el libro de Deuteronomio capítulo 8 del libro de la ley. Dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿qué? De la boca de Dios. Dice el verso 7, en la siguiente tentación dice Jesús: escrito está ¿qué? También, no tentarás al ¿qué? Al Señor tu Dios. Y está citando otro pasaje del libro de Deuteronomio de la ley. Y por último, en el verso 10 dice: vete, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. Estos tres pasajes son del libro de Deuteronomio, de la ley de Dios, y Jesús lo está trayendo en el momento en el que Él está siendo tentado. Entonces aquí hay una pregunta: ¿para quién utilizó esta escritura? Recordemos que Satanás viene contra Jesús para tentarlo. Jesús trae la palabra, recuerda la palabra, ¿y contra quién la usa? Dice el verso 3: y vino el tentador, a él el tentador, y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras ¿qué? Se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque ya llevaba, según el verso 2, ¿cuántos días sin comer? Entonces, ¿quién tenía hambre? Satanás no tenía hambre, ¿verdad que no? Era Jesús quien tenía hambre. Por lo tanto, cuando Jesús dice en el verso 4, recordando el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿para quién fue esa palabra? ¿Para quién? Para Jesús mismo. Entonces, ¿cómo se utiliza la palabra? ¿Cómo se utiliza la espada? Traes esa palabra y Jesús se somete a esa palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús la tentación? Trayendo, conociendo la palabra y aplicando la palabra a su vida. ¿Qué hizo Josafat? Con conocimiento de Dios, ¿qué hizo? Fue con Dios, le dijo: no sé qué hacer. Y Dios, ¿qué le dijo? Tuya no es la guerra, que es mía. Si eso se lo dijo viendo ellos a sus enemigos, hermanos, ahora nosotros no podemos ver a nuestro enemigo, hermanos, porque nuestro enemigo está en nosotros, nuestra propia carne, nuestros propios ojos, la vanagloria de la vida que buscamos y anhelamos todo el tiempo. Hay otro pasaje que quisiera que fuéramos al capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26 de Mateo. Del 36 al 46 dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto. Mateo capítulo 26 verso 36 dice: le dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, leemos juntos: pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús entonces está a punto de ser ya tomado, llevado para ser martirizado y muerto. Antes de esa escena, va con sus discípulos a este monte del Getsemaní y ora a Dios. ¿Y qué ora a Dios? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y cuando Jesús habla de esa copa, ¿de qué está hablando? De lo que venía, de su muerte. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad. Leamos juntos, hermano: para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Orad, velad. Buscar a Dios, porque la carne es débil. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué, hermanos? Hágase tu voluntad. ¿Dónde estaba la guerra en ese momento con el Señor? En su mente. Su cuerpo le decía que vas a sufrir. Pero él conocía cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuál es en realidad la guerra, hermanos? ¿Cuál es? La guerra es o hacer la voluntad de Dios o qué, o hacer nuestra propia voluntad, o hacer nuestra propia voluntad. Estamos en guerra, hermanos. Estas guerras que vemos de Josafat, de Asa y todas esas guerras, las libramos nosotros todos los días. Y si ellos podían ver a las personas, a sus enemigos, nosotros no los podemos ver. Pero si ellos los podían ver y confiaron en Dios para tener la victoria, mucho más nosotros tenemos que ir a la palabra buscando la voluntad de Dios para ser guiados y vencer ¿qué? Nuestra carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida que están bombardeándonos por todos lados para que nosotros hagamos nuestra propia voluntad. El Señor hoy dice: no es tuya la guerra, y eso es literal. En otras palabras, tú no puedes vencer. No puedes vencer solo. Hermanos, ¿por qué en esta iglesia les decimos acerca de meditar la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el que nosotros vayamos todos los días y busquemos la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios va a hacer que nosotros tengamos victoria ante nuestras vidas, ante lo que el Satanás traiga sobre nosotros. Esa es la parte. Entonces, todas las guerras que vemos en Segunda de Crónicas no es para que veamos cómo Dios salvó a ese pueblo, sino para recordarnos a cada uno de nosotros que nosotros, hermanos, no podemos vencer por nosotros mismos. Si Jesús buscó a Dios para que Dios le diera fortaleza, dice aquí el verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. 44. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, ¿quién venció? ¿Quién venció? Jesús venció ¿qué? La tentación. ¿Cómo? Orando al Padre. Hay un último pasaje que quiero que vayamos, 22, Lucas 22. Es el mismo pasaje del Getsemaní, pero aquí dice algo muy interesante. Lucas capítulo 22, verso 43. Voy a leer desde el verso 41, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Estamos en el mismo escenario, en el monte de Getsemaní. Y dice el 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. 43. Y se le apareció, ¿qué, hermanos? Un ángel del cielo. ¿Para qué? ¿Qué dice Lucas? Jesús se acerca al Padre orando. ¿Para qué? ¿Buscando qué? En realidad, ¿qué era lo que Jesús buscaba? Según el verso 43. ¿Qué buscaba? Fortaleza. ¿De quién? ¿De parte de quién? De Dios. Y entonces viene un ángel de Dios. ¿Para qué?
para fortalecerle. O sea, en otras palabras, ¿para qué? ¿A qué? ¿Ayudarlo a qué? A vencer, sí. ¿A qué? A cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál era su voluntad de Dios? Que Él muriera por nuestros pecados, sometiéndose a la voluntad de Dios. Hermanos, si Jesús lo hizo, ¿cómo nos atrevemos nosotros a salir al mundo todos los días sin la dirección de Dios? O sea, ¿en qué cabeza cabe? La palabra de Dios no está ahí para que tú la pongas en tu buró y la pongas en el Salmo X y duermas bonito. No, no. Es para que todos los días esa palabra te esté dando dirección, te esté dando la voluntad de Dios para que tú puedas vencer todas las cosas que vienen a tu vida. ¿Cuándo? Todos los días. Estas palabras deben de estar en nosotros. Dios le dijo a Josafat: no es vuestra la guerra, sino es mía. La guerra es de quién, hermanos? De Dios.